Por la tarde, Fuyuki y Atotel, muy bien, ¿entendieron el plan?, preguntó Kainet a los reunidos alrededor de la mesa. Mi trabajo es desviar los proyectiles de Archer, contestó Lancer. Necesito esperar una oportunidad y golpearlo con fuerza, continuó Caster. Y necesito quedarme aquí, en caso de que algo salga mal. Solaui terminó con algo de decepción en su tono. Y me infiltraré en la mansión y me enfrentaré personalmente a Legion y Tosaka. Kainet terminó, contenta de que todos entendieran sus papeles. Sabía que Solaui no quería quedarse aquí. Quería estar en el campo con ellos y ver una verdadera batalla entre los sirvientes. Sin embargo, en términos de capacidad de combate, tenía poca o ninguna. Era más seguro para ella permanecer dentro del hotel, donde los campos delimitados podrían protegerla. Al menos, permitirían sentir el peligro y convocar a Caster a su lado. ¿Y cuándo entramos?, preguntó Caster, que ya se estaba preparando para una pelea. Estoy entusiasmado. Kainet suspiró. Caster podría haberse convertido fácilmente en un berserker, con toda esa energía ilimitada y la falta de algo parecido a la planificación estratégica. No hasta esta noche. Recuerden, tenemos prohibido pelear a la luz del día, al menos en público. Está bien, respondió Caster, que ya se alejaba. Estaré en el tejado si me necesitas. Solaui lo vio irse, y luego se levantó también, sin duda para unirse a él. Ahora, solo quedaban Lancer y Kainet en la habitación. Kainet se sintió algo incómoda. No había tenido la oportunidad de preguntarle a Lancer por qué había querido tener una familia a pesar de tener todo lo demás que una persona de su posición podría desear. Ahora, aunque se dio cuenta de que esta era la oportunidad perfecta para preguntar, no pudo encontrar en sí mismo la oportunidad de hacerlo. Y bien, empezó a decir Lancer, sacando a Kainet de sus pensamientos. Obviamente tienes algo en mente. Solo dilo. Bueno, quería hacer una pregunta un poco personal. Una parte de la mente de Kainet se maravilló de su elección de palabras. Él nunca pensó que le estaría hablando a un siervo de esta manera. Normalmente, hablaría como si se dirigiera a una persona de menor rango para sí mismo. Para alguien como Lancer, sin embargo, eso sería el equivalente a escupirle en la cara, una acción que probablemente habría significado la muerte para cualquiera que lo hiciera. Cuando estabas vivo, eras uno de los 4 emperadores de los mares. Tenías todo lo que una persona podría desear. Fama, riqueza, poder, prestigio, era todo tuyo para que lo tomaras. Pero nunca te importó todo eso. Solo querías una cosa muy simple, una familia. Lancer guardó silencio, su rostro no delataba nada mientras escuchaba. Mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué deseabas tener una familia por encima de todo eso? Lancer continuó su silencio y luego suspiró. Dígame algo, maestro. ¿Exactamente quién y qué eres? Kainet se confundió por un momento, y luego, decidida a seguirle el juego, respondió con sinceridad. Soy el 9º jefe de la familia Archibald Magnus. Soy un noble muy rico y exitoso, un mago de renombre de la Asociación de Magos y un profesor de Euripio en el departamento de evocación espiritual. Ya veo, dijo Lancer mientras asentía con la cabeza sabiamente. Así que, obviamente, eres parte de lo que muchos considerarían la crema de la cosecha, la cima de la cadena alimentaria, por así decirlo. Sí. Dime algo entonces. ¿Estás contento con todo eso? ¿Has encontrado algún verdadero gozo en tener todas estas cosas? Kainet empezó a hablar y luego se detuvo. Ahora que lo pensaba, siempre se había sentido insatisfecho con su suerte en la vida, a pesar de que obviamente tenía mucho por lo que al menos el 70% del mundo mataría. Al fin y al cabo, fue toda su motivación para ganar la guerra en primer lugar, obtener fama y gloria para satisfacerse a sí mismo. No puedo decir que lo haya hecho. Lancer asintió. Es por eso que nunca me importaron esas cosas. Tales posesiones materiales, aunque ciertamente útiles y hermosas, en última instancia no significan nada al final. Si controlaba a mi tripulación solo con mi riqueza o reputación, me seguirían, pero finalmente me abandonarían en mi hora de necesidad. Mis hijos me habrían dejado morir en Marineford cuando Squark creyó que los había traicionado. Tal lealtad, honor y compañerismo no se pueden comprar sin más, no importa cuán grande sea la suma. Luego le dio un golpecito en el pecho a Kainet. Traté a mi equipo como a la familia que nunca tuve. Fui duro con ellos, pero solo cuando lo necesité. Les mostré compasión y guía cuando fue necesario, e impulsé el castigo cuando fue necesario.
Puede que no parezca mucho, pero cuando tu tripulación está formada por personas que la vida civilizada nunca aceptaría en sus filas, hace toda la diferencia saber que la persona a la que confías tu vida nunca te abandonará. Se reclinó en su silla, oyéndola crujir peligrosamente mientras ejercía más presión sobre ella. Los traté como familia porque quería saber cómo se sentía tener personas que nunca te traicionarían sin importar cuáles fueran tus circunstancias. Si estabas herido, triste, enojado, borracho, enfermo o incluso muriendo, aún estarían a tu lado. Lo logré y nunca me arrepentí. Kainet guardó silencio mientras digería las palabras de su sirviente. Él mismo había hecho muchas amistades a lo largo de los años, compañeros magos en sus estudios, importantes hombres de negocios, funcionarios de alto rango, y se dio cuenta de que la única razón por la que realmente habían trabajado con él era porque era una de las mentes más brillantes en su campo o porque deseaban aprovechar su influencia y riqueza. El número de ellos que lo habría hecho si no tuviera ni dinero ni estatus podía contarse con el puño cerrado. Fue aleccionador darse cuenta de que estaba prácticamente solo en el planeta, incluso su propia familia solo se asociaba con él cuando lo necesitaban, habiéndole enseñado al pie de la letra lo que significaba ser un mago. Sin embargo, la respuesta que había buscado seguía eludiéndole. ¿Por qué tienes tanta curiosidad por saberlo?, preguntó Lancer, su voz lo sacó de sus pensamientos. No te tomé por el tipo de hombre al que le importaba lo que pensaran los que estaban por debajo de él. Kainet percibió una ligera burla en esa última parte, pero no le prestó atención. Decidiendo que prácticamente no tenía nada que perder, sabiendo que había tirado por la borda su orgullo cuando se lo había pedido a su sirviente en primer lugar, respondió con sinceridad. Yo, he estado teniendo dudas sobre para qué quiero usar el Grial. Quería usar el Grial para traerme fama y gloria, pero después de ver tu vida en los sueños, quería que mi deseo tuviera más significado que eso. Luego respiró hondo para ordenar sus pensamientos, y luego continuó. Pero por más que lo intenté, no pude decidirme por otra cosa. Intenté leer uno de mis viejos libros favoritos, incluso leí la tesis radical que uno de mis estudiantes me había dado sobre los linajes de los magos. No mencionó que pensaba que Weber podría haber estado en lo cierto cuando lo releyó, porque había algunas cosas que un hombre como Kainet simplemente no podía admitir. Pero eso falló. Así que decidí preguntarte a ti, la misma persona que me había creado estas dudas, ¿por qué elegiste lo que hiciste, con la esperanza de que pudiera adivinar alguna respuesta tuya? Aquí, soltó un breve ladrido de risa burlona. Y, sin embargo, no me siento más cerca de descubrirlo ahora que cuando comencé. Lancer guardó silencio y luego se puso de pie. Tal vez deberías dejar de tratar de averiguar lo que podrías querer y concentrarte en lo que sí quieres. Kainet puso los ojos en blanco con exasperación. Genio. ¿Y qué es lo que sugieres que quiero? ¿Fama? ¿Gloria? ¿Poder? ¿Amor? Había querido decir que esto último era un comentario desechable, pero Lancer lo aprovechó. ¿Por qué no amar? Su maestro se detuvo, abrió la boca para soltar una respuesta sarcástica, y luego la cerró con la misma rapidez con la que empezó a procesar exactamente lo que Lancer había dicho. Ya estoy comprometida con Solawi. Lancer enarcó una ceja. ¿En serio? No quiero ser grosera, pero ella no parece estar tan contenta con dicho compromiso. Es un matrimonio concertado, respondió Kainet con una pizca de tristeza. Ella nunca tuvo otra opción en el asunto. Lancer se rascó la nuca. Eso explicaría la mirada de enfado ocasional, la disposición a saltar en nuestra ayuda cuando estás enfadada, y por qué no le importa estar en desacuerdo contigo, y luego miró a Kainet inquisitivamente. ¿La amas? ¿Por qué te importa? De lo contrario, no habrías hecho, lo siento, intentado prepararle ese desayuno esa vez. Kainet miró a su sirviente y luego suspiró. Sí, la amo, pero ella no. Ella cree que soy un cobarde, un tonto, un exceso de confianza y un intolerante. Lancer no se molestó en decir que esas 4 palabras en realidad describían bastante bien a su maestro, al menos en un momento. Entonces, ¿por qué no usar el Grial para desear su amor? No respondió Kainet de inmediato, mostrando una determinación que Lancer nunca había visto. Si me gano su amor, lo haré por mis esfuerzos, no por un deseo. Quiero que me ame, pero no así. Lancer miró a su maestro una vez más antes de levantarse con un suspiro. Entonces no tengo nada más que sugerir por ahora, maestro. Tal vez la inspiración te llegue mientras luchamos contra Archer esta noche. Dicho esto, salió de la habitación, sin duda para tomar una copa.
Kainet continuó sentado, su mente una vez más tratando de decidir lo que quería con su deseo, maldiciéndose mentalmente a sí mismo y a Lancer por no proporcionar ninguna ayuda real. Al diablo con eso, decidió finalmente. Lo pensaré más tarde. Tengo que prepararme para una batalla. Azotea Caster se paró en la parte superior del edificio, tomándose un momento para ver la puesta de sol. Sonrió para sí mismo, recordando con nostalgia momentos similares a los que había pasado en su vida pasada. La sonrisa lentamente comenzó a convertirse en un ceño fruncido mientras recordaba los eventos de ese día. Caster. La voz de su maestro resonó, sacándolo de su momento de autorreflexión. Se dio la vuelta y se dio cuenta de que ella estaba de pie detrás de él. ¿Te importa que te acompañe? Mostró su sonrisa característica. ¿Por qué no? Luego se sentó, acariciando un lugar para que ella también se sentara. Solaui dudó por un momento, luego se acercó y se sentó a su lado. Caster la miró, capaz de darse cuenta de lo que la estaba molestando. ¿Enfadado por no venir con nosotros? Solaui suspiró. Sé por qué Kainet no quiere que vaya, pero yo quiero. Quiero verte luchar, ver una verdadera batalla entre sirvientes con mis propios ojos y mi propio deseo en juego. Caster sonrió mientras miraba hacia atrás hacia la puesta de sol. Sé cómo te sientes. Tengo esa sensación cada vez que veo a mis amigos pelear una batalla sin mí, le devolvió la mirada. Pero tiene razón en esto. No se puede contraatacar exactamente en la batalla en la que estamos a punto de entrar. Es más seguro aquí para ti. Además, continuó, con una sonrisa aún más grande, ya sabes cómo va a terminar. Vamos a patearle el trasero a Goldie y volveremos victoriosos. ¿Cómo se hace eso? Preguntó Solaui. ¿Hacer qué? Mantén esa actitud positiva, pase lo que pase. Podrías enfrentarte a las mismísimas legiones del infierno y aún así hacer una broma al respecto. En realidad lo hice, respondió él con indiferencia, ignorando su expresión de sorpresa. Pero ese es el tipo de persona que soy. Todavía me cuesta entender eso, honestamente. Derrotaste a un assassin del viento, detuviste el renacimiento de un demonio malvado, luchaste contra un hombre de hierro literal y evitaste que uno de los magos más poderosos del mundo reviviera una fuerza oscura. ¿Eso es todo lo que has visto hasta ahora? Preguntó Caster con incredulidad. Creo que solo has recorrido una cuarta parte del camino. Solaui se limitó a mirarlo con incredulidad. ¿Hablaba realmente en serio de que había algo más? No te preocupes, añadió, notando la mirada. Probablemente lo verás todo pronto. Ella se limitó a mirarlo un momento más, luego sacudió la cabeza con una pequeña sonrisa. Su optimismo era realmente contagioso, y algunos de sus pensamientos más oscuros ya se estaban desvaneciendo. Por cierto, me he estado preguntando algo, ¿qué? ¿Qué significa Kainet para ti? Solaui volvió a mirar a Caster, sin estar preparada para la pregunta. Miró hacia atrás. Quiero decir, por lo general le das miradas enojadas cuando no está mirando, y sé lo suficiente sobre él por tus recuerdos para saber por qué no te gusta. Pero también lo he visto sonreír más, cuando estás cerca y esa vez te preparó el desayuno. Ah, sí, esa era otra pregunta que estaba flotando en su cabeza recientemente. ¿Qué significaba Kainet para ella? En un momento, él había sido alguien a quien ella odiaba, siendo obligado a casarse en contra de su voluntad debido a su padre. Era demasiado confiado, cobarde y arrogante. Todo lo que ella despreciaba en otras personas, especialmente en los hombres. Pero después de un tiempo, había mostrado otro lado de sí mismo. Sus modales eran menos rápidos para enojarse, y en realidad parecía tener más respeto por ella que antes. El aire de superioridad sobre los demás seguía ahí, pero era mucho menos pronunciado. Su exceso de confianza había dejado de mostrarse con tanta frecuencia, y sus modales se habían vuelto más moderados. Por no hablar de la hora del desayuno, que era lo más cerca que había estado de mostrar una verdadera preocupación por ella. Solaui se quedó en silencio por un momento, luego respondió con la mayor sinceridad que pudo. Yo, no lo sé, honestamente. Lo odiaba cuando nos conocimos, y todavía lo odio un poco. Pero al mismo tiempo, ya no es ese hombre que me enferma cada vez que lo miro. Entonces, ¿lo amas? Lo tolero, con cierto nivel de respeto. Caster sonrió al oír eso y volvió a ver la puesta de sol. Solaui negó con la cabeza y se unió. Era realmente hermoso, de un escarlata profundo como las llamas más mortíferas de Caster. Y una parte oró para que no fuera un presagio de derramamiento de sangre inocente. Noche, Penthouse Suite, gracias a Dios. Avenger se dijo a sí mismo mientras observaba la salida de la luna en el cielo nocturno.
Sé que dije que esperaría hasta esta noche, pero en realidad parecen 6 o 7 semanas. Se miró a sí mismo para ver si estaba presentable. Ropa normal, perfecta. Sombrero, elegante. Las gafas, siguen siendo impresionantes. Armas, volvió a mirar hacia abajo, con un ligero ceño fruncido en su rostro mientras revisaba su pistola negra, la Chacal. La configuración se sentía incompleta sin el acompañamiento de Kazul. Ah, bueno. Esa chica Rin se encargará de eso. Además, ya estaba destrozando a los enemigos con una pistola mucho antes de empezar a usar dos. Se dio la vuelta, apagó el televisor, que acababa de empezar a cubrir un incendio que había consumido por completo una vieja mansión, y abrió la puerta. Es hora de luchar contra algunos sirvientes. Finka Tosaka Tokiomi se sentó en su estudio, con su normalmente omnipresente copa de vino intacta desde la última vez que la había servido. Beber vino era lo último en lo que pensaba esa noche. Sakura estaba muerta, así que ¿qué motivo había para beber? Tokiomi no era el tipo de hombre que bebía sus penas. Despreciaba a esas personas, considerándolas tontas y groseras. Tampoco era el tipo de hombre que permitía que sus emociones se apoderaran de él, ya fuera ira, tristeza o felicidad. Prefería justificar sus acciones con la practicidad y los hechos. La mansión Matou seguía siendo el hogar de Kariya, por mucho que el maestro de Berserker lo negara, y por lo tanto aún podía servir como una base de operaciones potencial para él. Con la muerte de Zouken, las posibilidades de que lo usara eran mucho mayores, y quién sabía exactamente qué artefactos de poder podría haber dejado el viejo gusano. Por mucho que apreciara la ayuda de Kariya, Tokiomi no podía dejar a su enemigo un recurso tan valioso. Sí, sus razones para quemar toda la mansión Matou hasta los cimientos y esparcir las cenizas eran totalmente lógicas y prácticas, y no tenían absolutamente nada que ver con las emociones furiosas que amenazaban con enviarlo a una espiral de depresión. De cualquier manera, el acto de incendiar la mansión aún no había cambiado las cosas. Su hija Sakura estaba muerta. Todavía no se lo había contado a Aoin y a Rin, pero sabía que no podía mantenerlo en secreto para siempre. Comenzarían a preguntarse en el momento en que vieran las noticias transmitidas sobre la destrucción de la mansión, y él no tenía idea de cómo decírselo a ninguno de los dos. Sacudió la cabeza y luego miró hacia su copa de vino. A veces, pensó brevemente para sí mismo mientras su mano comenzaba a desviarse hacia el vaso por costumbre, realmente me pregunto si el alcohol ayuda con el dolor en algún nivel. Un breve aleteo en el borde de sus sentidos fue su única advertencia. Los ojos de Tokiomi se abrieron de par en par cuando sintió que sus guardianes se disipaban en presencia de una hechicería extremadamente poderosa. Caster se las arregló para erigir su propio blindaje antes de que una explosión envolviera todo su estudio. Iglesia de Fuyuji Assassin se levantó de su posición sentada en el suelo, haciendo un gesto para que Kirei cubriera su Sharingan. Su maestro lo había hecho bien hasta el momento, habiendo demostrado la capacidad de usarlo hasta 10 minutos seguidos sin necesidad de detenerse para recuperarse. Me temo que aquí es donde debemos acortar la lección. Kirei lo miró con leve sorpresa mientras hacía lo que le indicaba. ¿Por qué? Tokiomi Tosaka está siendo atacada. No sería correcto dejar que nuestro aliado luchara solo ahora, ¿verdad? Assassin respondió cuando comenzó a teletransportarse, la acción le dejó claro a Kirei que debía quedarse aquí. A él no le importó. Comprendió que aún no estaba listo, ni estaba particularmente ansioso por repetir su última experiencia. Recuerde mantenerse vinculado. Como usted ordene, maestro Kirei, fue la respuesta mientras su sirviente desaparecía por completo. Fuera de la mansión Tosaka muy bien. Caster aplaudió mientras salía corriendo de su escondite en el borde del claro. Hagámoslo. Idiota. Kainet le gritó, olvidando por completo el hecho de que se suponía que debía estar escondido. Se supone que debes esperar. Demasiado tarde, se ha ido, respondió Lancer inútilmente, viendo a Caster despejar la mitad del patio. Lo volveré a subir. Sí, por favor, haz eso, respondió su maestro con un suspiro irritado. Solo asegúrate de que Archer no lo ensarte. Correcto. Y con eso, Lancer estaba cargando tras él. Kainet suspiró para sí mismo. El plan era abrumar a los pupilos de Tokiomi con la magia de Caster y luego lanzar un ataque concentrado en el estudio de Tokiomi antes de que el otro mago pudiera recuperarse. El plan consistía en que esperaran y vieran si Archer aparecía antes de atacar, durante el cual los dos sirvientes lucharían contra él mientras el propio Kainet se batía en duelo con Tokiomi. La palabra clave había sido esperar.
Desafortunadamente, Caster no era de los que apoyaban tales planes y cargó imprudentemente. Ahora, ambos Erwans estaban cargando hacia lo desconocido, sin tener idea de si Archer era o no, el familiar zumbido de los portales que se abrían, y el tintineo de las armas disparadas llenaban el aire. Lancer, habiendo escuchado las señales de advertencia, extendió los puños, sus ondas de choque desviaron con éxito la lluvia mortal de Archer. Kainet miró a su alrededor por un momento, luego vio al sirviente de armadura dorada, con los brazos cruzados frente a su pecho mientras más armas llenaban el aire a su alrededor. La batalla estaba a punto de comenzar. El maestro rubio negó con la cabeza y luego, asegurándose de que su hechizo de ocultación seguía activo, comenzó a dirigirse a la mansión. Hoy ha sido bastante entretenido, reflexionó Archer para sí mismo mientras observaba a Caster y Lancer prepararse. Primero veo a Tokiomi quemar algunos gusanos hasta convertirlos en cenizas, luego empiezo a matar insectos, luego Tokiomi quema una mansión y ahora estoy luchando contra un par de mestizos tontos. ¿Qué veré después? Oye, gritó Caster, sacándole de su ensoñación. Girando la cabeza, Archer miró a Caster, quien le devolvió la mirada con una expresión decidida. Sonrió a pesar de sí mismo. Le daría mucho gusto romper este. De repente, Caster sonrió y levantó una mano en saludo. ¿Cómo has estado, Goldie? Estuvo muy cerca. Deberías mirar hacia donde apuntas. La sonrisa de Archer se desvaneció. Olvídate de romperlo. Ahora muere. Disparó 2 docenas de armas sin dudarlo. Sin embargo, no se trataba de una recopilación aleatoria de inventarios. Cada arma en el enjambre tenía altas propiedades antimagia, y al menos la mitad también tenía propiedades antifuego particularmente altas. Archer no tenía intenciones de repetir lo que sucedió con Berserker en su primera batalla. Desafortunadamente para Archer, se vio obligado a ver cómo sus tesoros se dispersaban como hojas en el viento frente a Caster antes de ser enviado volando por una segunda onda de choque de Lancer. Concentrándose, convocó a un noble fantasma defensivo que detuvo su caída y recibió el ataque de aliento de fuego de Caster antes de disiparse. Mestizos. Archer gritó mientras disparaba una docena de armas más a Caster y Lancer, quienes los esquivaron y desviaron respectivamente antes de lanzar sus respectivas técnicas de largo alcance. Una vez más, convocó a un noble fantasma defensivo para desviar los ataques. Este estancamiento continuó durante unos 2 minutos más, disparando y desviando desde ambos lados. Todos los esfuerzos de Archer por ensartar a sus enemigos fueron arruinados por las ondas de choque de Lancer que desviaron sus tesoros, y todos los esfuerzos de sus enemigos por matarlos se detuvieron gracias a sus fantasmas nobles defensivos. Pero esta vez no, pensó Archer para sí mismo cuando finalmente encontró mentalmente el objeto que estaba buscando en su bóveda. Cuando había declarado en el banquete que el número de objetos que guardaba su tesorería hacía tiempo que había superado su conocimiento, no había mentido. Sin embargo, como guardián de su tesorería, era capaz de convocar cualquier objeto desde adentro siempre que sus demandas fueran lo suficientemente específicas. Si exigía un arma capaz de matar a sus enemigos rápidamente, la puerta le proporcionaría, y muéstrale todos los elementos que podrían hacerlo. Una demanda en la línea de un arma capaz de matar a alguien como Lancer rápidamente y pasar sus barreras era más específica y, por lo tanto, proporcionaría una opción mucho menor en armamentos. Es cierto que el proceso en realidad era más rápido si sabía el nombre del arma que estaba buscando, pero solo conocía los nombres exactos de aproximadamente 60 de las decenas de miles almacenadas, y el proceso de demanda funcionó lo suficientemente bien de todos modos. Además, rara vez se molestaba en usar las armas por sus habilidades especiales de todos modos, por lo que se habían memorizado más por aburrimiento que por otra cosa. Encontró 5 armas que se adaptarían a sus propósitos. Manteniendo sus escudos defensivos en alto, convocó a los 5 que lo rodeaban antes de tomar a uno de ellos en sus manos. La lanza roja demoníaca brillaba intensamente a la luz de la luna, y asintió con la cabeza en agradecimiento del movimiento oscurecido para sus oponentes debido a sus ataques golpeando sus escudos y la translucidez de los propios escudos. Lancer empezaba a impacientarse. Sabía que, tal y como Kainet había planeado, Caster y él mismo estaban siguiendo el plan al pie de la letra. Archer estaba completamente indefenso frente a sus propias ondas de choque que destruían su principal método de ataque, y lo mejor que podía hacer era desviar todo lo que los dos le estaban lanzando. El plan principal era, si no podían derrotar a Archer, simplemente mantenerlo a raya hasta que Kainet pudiera infiltrarse en la mansión y matar a los Tosaka.
Kainet había confiado durante todo el período de planificación de que vencería al maestro del Archer en un duelo justo. Lancer tuvo que admitir en silencio que, aunque Kainet ocasionalmente mostraba una arrogancia que rivalizaba con la de algunos de los nobles mundiales de su mundo, tenía el poder de respaldarla. De todos modos, una vez que Tokioni muriera, Archer, sin un maestro, sería presa fácil para el poder combinado de los dos sirvientes, al diablo con la acción independiente. El propio Lancer, así como Caster, no estaban completamente de acuerdo con el plan. Eran luchadores directos, que preferían luchar y ganar de frente en una pelea justa, nada que ver con el engaño y la capa y la daga. A ninguno de los dos les gustaba la idea de servir solo como una distracción. De todos modos, el plan estaba funcionando bien hasta ahora, por lo que no podía discutir eso. Se sacudió de sus pensamientos cuando escuchó el familiar silbido de Archer disparando su puerta. Justo en el momento justo, 4 armas, una apuntando a Caster y 3 a Lancer, se apresuraron a enfrentarse a ellos de frente. ¿En serio, no tiene nada nuevo que enseñarnos? Lancer pensó mientras su cuerpo respondía instintivamente, sus ondas de choque golpeaban los tesoros de Archer. Lo que Lancer no esperaba eran las respuestas de las armas. El proyectil dorado disparado a Caster explotó, liberando una poderosa ráfaga de relámpagos que inmediatamente intentó conmocionar a Caster hasta dejarlo en el olvido. Sin que ninguno de ellos lo supiera, esa arma en particular era Vajra, el arma que aparecía en la mitología védica de la antigua India, la manifestación del rayo del dios Indra. Destrúyelo, y el rayo interior freiría inmediatamente a cualquiera que fuera lo suficientemente tonto como para estar demasiado cerca. Las 3 armas disparadas contra Lancer, un hacha, una guadaña y una cimitarra respectivamente, fueron desviadas por la onda expansiva, pero inmediatamente cambiaron de rumbo para volver volando hacia él a la velocidad de un avión de combate. Realmente necesito dejar de tentar a mi suerte pensando cosas como esas, pensó para sí mismo mientras se acercaban, entrecerrando los ojos. ¿Algún tipo de armamento de rastreo? Sonrió sombríamente mientras comenzaba a cargar su bisento con su poder, veamos si pueden rastrear cuando vuelan en pedazos. Los objetos tardaron un segundo en llegar a él. Tiempo más que suficiente. Se balanceó cuando se acercaron a él, la luz blanca de su arma golpeó la cimitarra y la destrozó. La fuerza del golpe fue suficiente para desviar las otras 2 armas, que inmediatamente giraron de nuevo para atacar desde 2 direcciones diferentes. Esta vez tardó medio segundo. Mejor, pero no lo suficiente. Su bisento se encontró con el hacha y la destrozó tan fácilmente como la cimitarra, pero la guadaña llegó en un ángulo que le permitió evitar lo peor del viento de fuerza resultante y logró golpearlo y sacarle sangre. Afortunadamente, solo lo golpeó en el costado de la pierna izquierda, y ni siquiera lo suficientemente fuerte como para salir por el otro lado. Le dolía más su orgullo que su cuerpo. Mientras tanto, la mente de Caster se aceleró mientras el rayo se preparaba para engullirlo, dándose cuenta de que no podía esquivar o reunir suficiente magia para desviarlo a tiempo, antes de sonreír. Muy bien, si no puedo hacer nada de eso, pensó mientras abría la boca como si fuera a exhalar llamas, veamos si puedo hacer esto. En lugar de exhalar, inhaló, atrayendo la mayor parte del rayo a su boca y convirtiéndolo en prana. Casi se ahoga cuando el rayo dentro de su boca todavía lo electrocutó y continuó haciéndolo mientras se disolvía, mientras que su cuerpo sufrió espasmos de dolor cuando el rayo restante lo electrocutó en el exterior, dejándole algunas quemaduras eléctricas menores. Pero era preferible a la alternativa de volar en pedazos. Realmente debería dejar de hacer eso con cualquier magia que no sea fuego, pensó para sí mismo cuando los espasmos finalmente se detuvieron. No es bueno para mí. Archer entrecerró los ojos al ver a sus 2 enemigos aún vivos, y luego alzó la lanza. Honestamente, no esperaba que los ataques funcionaran, pero esperaba que hicieran un poco más que eso. También se enfureció aún más al ver no solo a Lancer destruyendo sus tesoros, sino a Caster teniendo el descaro de comerse uno de ellos. Aún así, habían sido una distracción útil. Apuntando a Lancer, que en ese momento todavía estaba en el proceso de aplastar el hacha, comenzó a gritar el nombre del arma, a pesar de que una parte de él quería volverla contra Caster. Gaegolg, la legendaria lanza maldita que siempre atravesaría el corazón de su objetivo, sostenida por el legendario Kuchulain. Era cierto, si bien la capacidad de usar su legendaria muerte de un solo golpe estaba más allá de él debido a que no poseía suficiente familiaridad con la lanza en sí o no era su verdadero portador, todavía tenía una increíble cantidad de energía y poder disponible que le permitía hacerlo.
Por otro lado, la capacidad de usar la lanza como una jabalina, que liberaría ese poder en una explosión masiva, estaba dentro de sus habilidades. Archer dudaba de que alguno de sus oponentes supiera lo suficiente sobre su leyenda como para darse cuenta de su importancia de todos modos. Él mismo acaba de aprenderlo. Cada vez que elegía empuñar un arma específicamente, su tesorería le decía inmediatamente el nombre del objeto, su leyenda y, lo que es más importante, cómo usarlo en toda la medida en que estuviera a su alcance. Polk. La lanza carmesí de la muerte respondió al nombre, brillando con una luz sangrienta cuando salió de sus manos y se dirigió hacia Lancer. En ese momento, acababa de arrancarse la guadaña de la pierna y la había reducido a polvo. Escuchó el grito y se volvió para enfrentar lo que se convertiría en su próxima muerte. Inmediatamente, soltó una onda expansiva, que la lanza atravesó por completo como si fuera papel de seda. Sin dudarlo ni un momento, Lancer hizo lo único que se le ocurrió que podría funcionar. Cargando su bisento con su poder, lo blandió con todas sus fuerzas contra la lanza maldita. Una fuerza imparable se encontró con un objeto inamovible. Gaegolg, una luz roja como la sangre de la destrucción pura, se encontró con toda la fuerza de Barba Blanca, empoderada por Gura Gura no Mi, que durante mucho tiempo se había erigido como un muro de poder puro. La luz roja y blanca lucharon brevemente entre sí antes de convertirse en una explosión masiva que envolvió todo el patio durante unos buenos 5 segundos. Cuando terminó, Archer y Caster no vieron ningún movimiento del polvo. Un poco antes, en el interior de la mansión Kainet hizo un agujero en la mansión Tosaka con volumen y Bragrun, decidiendo que el tiempo de la sutileza había pasado hacía mucho tiempo. Sabía que Lancer y Caster podían cuidarse a sí mismos contra Archer, pero ahora era el momento de lidiar con su maestro. Una parte de Kainet no pudo evitar estar ansiosa. Por lo que entendía, Tokiomi Tosaka era el mago más poderoso y respetado que competía en esta guerra aparte de él mismo. Sería un honor y un privilegio pelear contra alguien más de alto nivel. De hecho, esta era una de las cosas que realmente había estado esperando durante los primeros días de la guerra. Una parte de él incluso esperaba que Tokiomi no hubiera resultado herido durante el ataque sorpresa. No porque estuviera abiertamente preocupado por su bienestar, pero no sería correcto comenzar un duelo adecuado sin que ambos estuvieran en condiciones. Al fin y al cabo, había normas que seguían hombres como ellos. Soy Kainet Archibald del Melloi, la 9ª jefa de la familia Archibald y maestra del sirviente Lancer. Gritó Kainet cuando llegó al centro de la sala principal, aparentemente vacía, varios minutos después. Tokiomi Tosaka, ven aquí para que podamos luchar, el ganador recibirá el honor y el privilegio de seguir compitiendo por el Santo Grial. Por supuesto, por ganador Kainet se refería a sí mismo en todos los sentidos de la palabra. Hubo silencio durante un largo momento, luego escuchó los sonidos reveladores de pasos caminando. Girando la cabeza, Kainet contempló la visión de Tokiomi bajando un tramo de escaleras, con un bastón en la mano y una expresión solemne en su rostro, aparentemente no peor por el desgaste de la explosión en su estudio, excepto por los alborotadores de su ropa. Soy Tokiomi Tosaka, actual jefe de la familia Tosaka y maestro del sirviente Archer, contestó el hombre con calma. Te doy la bienvenida a mi casa, aunque hayas hecho un desastre en mi estudio, en mi pared y en mi patio. Bueno, entonces, con las formalidades fuera del camino, supongo que podemos empezar. Kainet respondió con una sonrisa burlona, algo de su antigua arrogancia volvió a la palestra. Hagamos que este duelo comience entonces. Me temo que tendré que rechazar tu amable oferta, Archibald. Llegó la sorprendente respuesta contundente. Te recomendaría que te vayas mientras tengas la oportunidad. Actualmente estás superado. La sonrisa de Kainet se transformó lentamente en un ceño fruncido. ¿Creía este oriental que era su superior? No creas que soy un mago de tercera categoría, Tosaka. Mis habilidades y hechicería son iguales, si no superiores. O me subestimas o te sobreestimas a ti mismo para creer que caeré tan fácilmente. Tokiomi negó con la cabeza, suspirando de una manera que podría interpretarse como un gesto de lástima. Parece que has sacado una conclusión equivocada. No dudo de tus habilidades como mago, y admito de buen grado que probablemente podrías derrotarme en combate. Entonces, ¿a qué te refieres?, preguntó Kainet, antes de hacer una mueca de dolor en su mano marcada. Al mirarlo, se dio cuenta de que estaban parpadeando, coincidiendo con el momento en que Lancer fue apuñalado en la pierna. Su corazón comenzó a hundirse cuando un sentimiento de temor comenzó a abrirse camino en su estómago, reconociendo las señales como el hecho de que su sirviente estaba en peligro.
Ese sentimiento solo creció cuando miró hacia arriba y vio al Servant Assassin de pie junto a Tokion y Tosaka. Me refería a tu sirviente y a su aliado. Tiempo presente, afuera no, Caster pensó para sí mismo mientras trataba de ver algún tipo de movimiento en la nube de polvo, alguna señal de la supervivencia de su compañero. No vio ninguno. No, vamos, Lancer. Eres mejor que eso. No eres tan cojo como para morir sin luchar. Gritó Caster, una parte de él esperaba que su voz provocara alguna respuesta. De nuevo, no vio nada. Le vinieron breves destellos de memoria. La vista de su gremio, reducido a cenizas por el aliento del rey dragón. Su mejor amigo Gray, congelado y destrozado por algún demonio. Erza, su vida es absorbida por el poder de un mago oscuro. Lucky, indefensa frente a las garras cortantes. Todo gracias a él. Ahora, ¿se había unido otro a sus filas? Vagamente, escuchó la voz de Archer. Adiós a ese viejo tonto. La penumbra comenzó a ser cristalina en un abrir y cerrar de ojos. Inmediatamente, se dio la vuelta, liberando una ráfaga de fuego de su boca como el dragón que le enseñó directamente a Archer, la venganza y la ira ardiendo en su corazón. ¿Cómo se atreve a tomar a la ligera la muerte de su compañero? Nunca más, Caster pensó para sí mismo mientras atacaba. No dejaré que la muerte de mi camarada vuelva a ser en vano. Archer inmediatamente desvió con sus escudos. Desafortunadamente, este escudo en particular fue especialmente útil solo contra ataques mágicos, ya que Archer asumió que Caster no tenía la fuerza física para representar una amenaza directa para él de todos modos. Archer descubrió de primera mano lo equivocado que estaba cuando el puño de Caster lo atravesó como si fuera un pañuelo y se clavó en su tripa blindada. Si no fuera por el hecho de que llevaba esa armadura dorada, que también proporcionaba una resistencia mágica mejorada y lo protegía contra los ataques de rango B, ese puño lo habría atravesado directamente. Aún así, el golpe fue suficiente para enviar a Archer volando hacia la mansión, donde se estrelló contra la pared. El único pensamiento en su mente mientras se estrellaba contra dicha pared era, cuando comenzó a disparar fuego y relámpagos de su puño. Caster se miró a sí mismo con sorpresa, notándose a sí mismo lo que Archer experimentó de primera mano. En su ira, ni siquiera se había dado cuenta de que activó el modo dragón de llamas relámpago, pero el relámpago que rodeaba su forma era prueba suficiente. El débil silbido fue todo el aviso que recibió antes de que varias armas más casi lo ensartaran. Sin embargo, gracias a su mayor velocidad, evitó ese destino. Luego volvió a mirar hacia el agujero en la pared, solo para ser recibido con la visión de un Archer muy enojado saliendo, el aire detrás de él literalmente lleno de tanto armamento que parecía una sólida pared de acero. Ahora viene la parte en la que te mato, mestizo, dijo con calma, como si fuera el hecho más obvio del mundo. Y luego montaré lo que quede de ti como trofeo en mi pared. Caster le dio el dedo medio, pero no había humor en su voz. Da lo mejor de ti, Goldie. Archer obedeció, disparando en masa contra Caster. Su oponente cargó directamente contra todo, su ráfaga de prana se activó, su fuego y relámpagos estallaron a su alrededor como un escudo mágico literal. Tan decididos a enfrentarse el uno al otro, ninguno de los dos se dio cuenta de que cuando el polvo se asentó, no había ninguna señal del cuerpo de Lancer ni siquiera restos. Pero lo más importante es que ninguno de los dos se dio cuenta de la forma vestida de rojo de Avenger sonriendo cuando finalmente salió de su posición ventajosa en un árbol para unirse a la pelea. Supongo que me voy a divertir más de lo que pensaba. Al mismo tiempo, dentro de la mansión la habitación donde los dos maestros estaba completamente en silencio. Ambos simplemente se pararon en sus respectivos lugares, simplemente mirando con ojos sorprendidos. Pero no fue una sorpresa dirigida el uno al otro. Más bien, fue a la vista de un Lancer ensangrentado y maltratado, pero aún muy vivo. El sirviente, sencillamente, parecía una mierda. Su pierna izquierda todavía sangraba y su capa estaba rasgada, junto con lo que parecían ser rayas de ceniza por todas partes, pero lo que llamó la atención de ambos fue la condición de su lado derecho, particularmente su brazo derecho. Literalmente, parecía como si alguien hubiera intentado ponerlo en una picadora de carne, pero las cuchillas no pudieron rasgarlo por completo, solo le quitaron la piel. Su brazo estaba aún peor, ya que todo parecía haber sufrido quemaduras de segundo grado antes de ser cortado con cuchillas de cortadora de césped por todas partes. Aún así, era difícil saber el daño exacto, debido a la sangre que lo cubría, que seguía goteando en el suelo.
Su bisento estaba completamente destrozado. La hoja prácticamente se derritió y la parte del bastón había perdido un tercio de su longitud, terminando en una punta dentada. A pesar de esto, todavía estaba vivo, si no completamente recuperado de lo que le sucedió. Esa fue en realidad parte de la razón por la que ambos maestros lo miraron con incredulidad, ya que sus heridas eran lo suficientemente graves como para matar a la mayoría de los sirvientes. La otra parte era que ninguno de los dos esperaba que apareciera. Había aparecido, literalmente, justo cuando una explosión masiva sacudió todo el terreno de la mansión. Solo Assassin había notado que uno de los sellos de mando en la mano de Kainet había desaparecido. Aparentemente, el mago de cabello rubio había logrado convocar a su sirviente a su lado sin expresar la orden usando uno de sus sellos inconscientemente, si la mirada de sorpresa era una indicación. Interesante. Ser capaz de hacerlo sin siquiera decir el nombre de su siervo solo podía hacerse si el amo tenía un vínculo lo suficientemente fuerte con su sirviente. Por lo que había averiguado, Kainet no era un hombre así. Quizás en el calor del momento, mientras aún sentía el dolor de los Seals, Kainet había pensado en Lancer y, dado que había estado en una situación que amenazaba su vida, fue suficiente para llamarlo. De todos modos, esto significaba que había dos maestros en un sello de mando, y ambos estaban en la misma habitación con él con el único otro sirviente medio muerto. Brevemente contempló la idea de matarlos a todos aquí ahora, agradecido de que la capacidad de Kirei de vincularse con su mente para ver sus acciones no le permitiera leer sus pensamientos. Assassin, gritó la voz de Tokiomi, sacándolo de sus cavilaciones. ¿Puedes dejar de quedarte ahí parado y matarlos ahora, por favor? Oh, bueno, todavía necesitaba a Tokiomi de todos modos, en el gran esquema de las cosas. Kainet y Lancer eran un peso muerto a largo plazo. Assassin saltó y sacó su cuchillo kunai con la mano izquierda, y Kainet, al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder, envió a Volumen Hidragrum en un esfuerzo desesperado por detenerlo. En un momento de capricho, Assassin decidió lidiar con el poderoso código místico con su Rinnegan, recordando cómo decidió lidiar con Kiritsugu y Kariya y cómo eso había terminado. Levantando su brazo derecho, se concentró, luego todo el brazo desde el codo hacia abajo se transformó en un cañón futurista como si fuera una especie de cyborg. Shura no Ka, ataque Asura. Con eso, una ráfaga de chakra puro lo abandonó y voló en pedazos a Volumen Hidragrum en el tiempo que tardó en parpadear. Cuando Kainet intentó recomponer el código místico, se dio cuenta con creciente horror de que se estaba moviendo mucho más lento de lo que debería. Ah, sí, le encantó eso. Si se usa correctamente, el chakra podría ser una cuchilla, útil para cortar conexiones, ya sean nervios, conexiones de chakras y, con algunas modificaciones, incluso cortar enlaces mágicos. Su disparo de cañón había cortado más o menos por completo los enlaces mágicos dentro de la masa de mercurio, dejándola como nada más que metal líquido. El hecho de que todavía fuera capaz de unirse y ser manipulado, aunque mucho más lento, fue un verdadero testimonio de la maestría de Kainet en su oficio y el trabajo que puso en la creación del código. Sin embargo, al final no importó. Assassin luego permitió que su brazo volviera a la normalidad y levantó su cuchillo. Al fin y al cabo, no salvaría la vida de Kainet de ninguna manera. Lo siguiente que supo fue que estaba rompiendo una pared, sintiendo su pecho como si alguien hubiera chocado con un Rasengan contra ella. Si no fuera por el hecho de que todavía tenía el poder del camino Asura activado y, por lo tanto, poseía una mayor durabilidad, probablemente habría aplastado todos los órganos de la parte superior de su pecho, excepto su corazón en el proceso. No hay nada de qué preocuparse a largo plazo, pero una molestia de todos modos. No, no lo haces, hombre enmascarado, fueron las únicas palabras de Lancer mientras asumía una postura de batalla, su brazo izquierdo brillaba con su poder y su derecho aún agarraba su arma destrozada. Assassin se permitió el momento de sacudirse el polvo antes de volver a entrar. Realmente debería haber aprendido de los errores de mi vida. Nunca le das la espalda al enemigo a menos que sepas que dejó de respirar o que no queda nada de él. Levantó el brazo en forma de cañón una vez más, y disparó mientras Lancer agitaba el puño. Sus ataques chocaron, creando una breve explosión. Assassin arrojó su cuchillo a Kainet, pero Lancer lo interceptó con su bastón bisento y cargó contra él. Assassin levantó su brazo derecho, habiéndolo vuelto a la normalidad, e invocó una de sus varillas de chakra, preparándose para chocar con el arma de Lancer, que había cambiado a su mano ilesa. Las dos varas golpearon, y los ojos de Assassin se abrieron de par en par bajo su máscara cuando su vara se rompió bajo el golpe de Lancer.
Esas varillas de chakra eran tan fuertes como el acero, y Lancer solo tenía un brazo. Rápidamente convocó a otro y también se hizo añicos bajo el golpe de Lancer. Probando una táctica diferente, Assassin extendió la palma de su mano. Maz no Kusari, cadenas de estatuas demoníacas. Diciendo esto, soltó sus cadenas de chakra, con la intención de atar a Lancer y acabar con él con un disparo de cañón a quemarropa. Sus cadenas, lo suficientemente fuertes como para mantener a raya una existencia al nivel de la bestia con cola, solo mantuvieron a Lancer durante un segundo antes de que se hicieran añicos. La luz blanca se desvaneció del cuerpo de Lancer mientras se balanceaba de nuevo. Parece que subestimé lo poderosas que son realmente sus habilidades sísmicas, admitió Assassin para sí mismo mientras paraba de nuevo, rompiendo su vara e invocando a dos más. En mi mundo, habría sido una existencia al nivel del gran Hashirama Senju, o al menos Madara Uchiha, en su mejor momento. Entrecerró los ojos cuando el columpio de Lancer se acercó. Pero al diablo con jugar. Vamos a ver cómo se las arregla con Shinra Tensei, pero antes de que ninguno de los dos pudiera golpearse de nuevo, fueron interrumpidos por otra pared que explotó con Archer y Caster saliendo volando del humo como si hubieran sido arrojados allí. Hombre, espero que tengas seguro en este lugar, Tokiomi. Vas a necesitar cada centavo. Todos miraron fijamente mientras Avenger caminaba casualmente a través del agujero en la pared como si hiciera esto a diario. Archer y Caster se pusieron de pie rápidamente. Archer, salvo por algunas marcas de ceniza y algunas abolladuras de bala en su armadura, estaba bien, hasta que mirabas su rostro y te dabas cuenta de que parte de su cabello y una ceja estaban chamuscados, junto con una gran marca de ceniza en su cara como una especie de pintura de camuflaje. Caster, por otro lado, tenía varios cortes en las extremidades del pecho, cortando su ropa y mostrando aún más piel de lo habitual. En particular, lo que parecía una marca de mordedura superficial en su clavícula todavía brillaba con sangre. El hecho de que Avenger tuviera algo de sangre en la boca fue suficiente indicación de cómo sucedió. Él mismo llevaba su camisa de fuerza negra, sus gafas y sombrero completamente desaparecidos y su cabello flotando detrás de él en una brisa inexistente. Por supuesto, era obvio que tampoco lo había tenido fácil. Le faltaba el brazo izquierdo desde el codo hacia abajo, y todo su cuerpo estaba cubierto de quemaduras y cortes, algunos de los cuales se curaban mucho más lentamente de lo que deberían haber sido. En particular, había 3 espadas brillantes que sobresalían de su pecho, y cuando sacó una, la herida estaba humeando. Otro fue el mini incendio que se produjo en su cabello, y el gran golpe fue la visión de su ojo izquierdo que parecía haber sido arrancado con una daga dentada, y la herida parecía estar brillando. A pesar de todo eso, todavía llevaba esa maldita sonrisa en su rostro. Bueno, esperaba pelear contra Archer esta noche, pero supongo que la suerte me está cuidando hoy. Los otros 4 sirvientes se miraron fijamente por un breve momento antes de llegar a una decisión tácita y unánime. Como si sintieran lo que estaba a punto de suceder, Kainet y Tokiomi se retiraron estratégicamente de la habitación a través de diferentes puertas. Ni un momento después y sin ningún preámbulo, los 4 sirvientes lanzaron una lluvia de armas sagradas, fuego y relámpagos, ondas de choque y explosiones de energía pura, respectivamente, sobre el poderoso vampiro. Maten primero a Avenger y luego a los demás. Hogar Mackenzie, ¿por qué salimos a medianoche? Waver gritó mientras Raider lo arrastraba afuera vistiendo nada más que su pijama. Pensé que habíamos acordado que nos íbamos a quedar adentro por una noche. Sí, lo estábamos. Tenía muchas ganas de probar ese nuevo videojuego que compré esta mañana. Raider respondió alegremente mientras llamaba a su carro, y luego se puso serio. Pero hay cosas más importantes con las que lidiar en este momento. Incluso mientras hablamos, todos los sirvientes fuera de nuestra alianza se han reunido y están luchando entre sí. Waver miró a Raider con sorpresa. ¿Cómo podías verlo? Raider pareció sentir su confusión mientras lo arrojaba al carro. Berserker puede tener la mejor habilidad para sentir a los otros Servants, pero incluso los Servants normales sin detección de presencia pueden sentir a sus compañeros, especialmente cuando un gran grupo de ellos están luchando al mismo tiempo y no hacen ningún esfuerzo por ocultar su presencia en absoluto. Como para acentuar su declaración, vieron un breve destello de fuego a cierta distancia de ellos. Bueno, ¿no deberíamos esperar a los demás?, preguntó Waver nerviosamente, dándose cuenta de que estaban a punto de verse envueltos en un fuego cruzado a 3 bandas, potencialmente a 5. No se preocupe, maestro, dijo Raider en un tono alegre que no alivió en absoluto las preocupaciones de Waver.
Los llamé usando ese número de teléfono que nos dieron antes de agarrarte. Espera, ¿cómo descubriste cómo usar el teléfono? De la misma manera que conecté el sistema de juego. Trabajo duro y determinación. Ryder luego saltó al carro, pero antes de que despegaran, ambos escucharon una bocina. ¿Qué demonios? Weaver logró salir mientras miraba por encima del borde del carro, viendo el vehículo en cuestión. Ryder se limitó a sonreír. Bueno, parece que no vamos a entrar solos esta noche, maestro. Realmente trabajan rápido. Una de las ventanillas del Mercedes bajó cuando se acercó a ellos, y fueron recibidos al ver a Iri saludándolos a ambos mientras Seiber mantenía las manos en el volante. ¿Necesitas que te lleven? Mansión e Infern, ¿estás seguro? Preguntó Kiritsugu mientras Berserker levantaba la vista de usar su detección de presencia. Le estaba pidiendo que confirmara lo que Ryder acababa de decirle, a su manera de hablar, por teléfono. Sí, Ryder tiene razón. Todos los demás sirvientes están en la mansión Tosaka, y Ryder se dirige hacia allí ahora. ¿Y qué hay de Irisbiel y Seiber? Preguntó Kariya, poniéndose la chaqueta mientras entraba en la habitación. ¿No fueron los dos a la ciudad a explorar? Sí, no te preocupes, respondió Berserker. Ellos también se dirigen hacia allá. Sul se transformó en su forma de guadaña, que Berserker agarró. Bueno, será mejor que no perdamos más tiempo, añadió mientras lo hacía. Vosotros tres adelante, respondió Kiritsugu mientras Maiya enfundaba una bolsa de lona. Maiya y yo nos pondremos al día. Kariya se detuvo por un breve momento, mirando la bolsa con recelo, y luego salió con su sirviente y su arma. ¿Nos dirigimos al hotel? Preguntó Maiya mientras los tres cerraban la puerta. Correcto, contestó Kiritsugu mientras él mismo comenzaba a caminar hacia la puerta. Cíñete al plan. En el peor de los casos, esto obligará a los maestros de Lancer y Caster a salir a la apertura. En el mejor de los casos, otros dos sirvientes se irán para siempre. Correcto. Un aire de anticipación llenó el aire cuando salieron de la mansión, ya que los cinco se dieron cuenta de que esta era la verdadera batalla de la guerra. Y todos tenían la sensación, una premonición, de que al menos un sirviente no se iría esta vez. A las afueras de la ciudad de Fuyuki, Tosaka Safeuserin despertó de un sueño febril, agarrando la cruz de plata en su mano derecha. Miró a su alrededor en estado de shock por un momento, luego se calmó al darse cuenta de dónde estaba. Estaba en casa, o en realidad en un hogar temporal, con su madre. No estaba siendo violada por un rey cruel. No estaba en un campo de batalla devastado por la guerra, vestida con una armadura negra y atravesando a un enemigo con una lanza. No estaba de pie frente a una multitud de campesinos, observándolos con una mirada distante mientras se arrastraban frente a ella. No estaba masacrando a sus propios súbditos en nombre del bien común. No estaba torturando a sus enemigos, empalando de tal manera que evitara sus órganos vitales, manteniéndolos vivos durante días hasta que la pérdida de sangre los matara. Y, desde luego, no estaba arrodillada frente al hacha del verdugo, bebiendo la misma sangre de un campo de batalla. Ella se estremeció. Todavía podía sentir la repentina oleada de poder y fuerza a medida que cambiaba, convirtiéndose en algo más que humano. ¿Que había empeorado la experiencia del sueño? De hecho, había empezado a disfrutar de la sensación antes de despertarse. Ahora, solo sentía miedo y repugnancia. ¿De qué se trataba todo aquello? Miró su cruz, que brillaba a la luz de la luna. Acabo de ver el pasado de Avenger. Una parte de ella quiso tirar la cruz al pensarlo, pero otra parte recordó las palabras que había dicho antes y la detuvo. Había prometido convertirse en una maga como no se había visto antes. No podía romper una promesa como esa. Tenía su orgullo como Tosaka. Además, una parte de ella sentía curiosidad por saber qué había sucedido después. ¿Realmente está diciendo algo sobre mi mente si puedo sentir curiosidad después de todo eso? Pensó para sí misma, y luego se secó el sudor de la frente. Luego decidió usar un viejo truco de respiración para calmarse y luego volver a dormir. Le tomó 5 minutos de respiración continua llegar finalmente a ese punto, y luego, quién sabe cuánto tiempo, finalmente quedarse dormida. Y para su alivio, solo sueños placenteros la recibieron durante el resto de la noche.